En esta oportunidad, la charla que se va a dar va a ser el impacto económico en el deporte de la pospandemia, un tema muy, muy interesante. De hecho, ya estuvieron hablando un poco acá, Carles, con Daniel. Seguramente eso se va a ir ampliando. Y el profesor a quien vamos a presentar es Carles Murillo y viene de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Así que imagínense este honor. Quien va a estar moderando la charla va a ser el magíster Daniel Adolfo Di Donato, quien es director de la licenciatura en gestión deportiva acá en la Universidad Blas Pascal. Bienvenidos a todos, a disfrutar. Cualquier consulta que tengan pueden hacerla en el chat o bien pueden activar su micrófono y que sea esto también un poco una charla entre amigos, ¿no? Te paso la palabra, Daniel, para que puedas presentar a Carles, así lo conocen quienes están presentes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a esta jornada y qué mejor que sobre el tema que vamos a tocar, que es el impacto económico en el deporte en la pospandemia. Sabemos que este evento ha sido un impacto muy fuerte en todo el sector del deporte y qué mejor tener acá en esta conferencia a Carles Murillo. Eh, la verdad que es un amigo y él es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales y también doctor en Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra. Sinceramente un especialista en todo este tema, que su trayectoria en la parte de la economía es muy importante, ya siendo como catedrático de Economía Aplicada de esa universidad. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra, como también distinguido profesor de la Universidad Pompeu Fabra y de la Barcelona School of Management. Además de ser economista, es un apasionado del deporte, que eso lo llevó a ser el director del máster de gestión deportiva también de esa universidad. Y actualmente se está desempeñando como presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte desde junio del 2018 y también miembro de la Junta Directiva de Indescat, que es un clúster de la industria de sport de Cataluña. Bueno, obviamente es fanático o es simpatizante del Club Barcelona y en su momento ha sido miembro de la Comisión Económica Estatutaria del club entre el 2003 y el 2010, siendo en los últimos años su presidente. Bien, Carles nos va a hablar sobre este impacto económico que ha sufrido en el deporte, sobre todo qué es lo que ha estado pasando en Europa, teniendo un poco en cuenta que la otra vez lo hablábamos con Carles, todo lo que está impactando en este momento en Europa, ya sea por la pandemia, las recuperaciones y demás, y los impactos que tienen, seguramente en breve o en algún momento van a estar impactando en nuestra zona, en la zona de Latinoamérica, ¿no? Así que los dejo con Carles. Eh, Luego de la conferencia vamos a dejar unos minutos de tiempo para que ustedes puedan hacer las preguntas o contestar todas las dudas que él tenga. Así que, Carles, muchas gracias por participar. Es un gusto tenerte con nosotros con la Universidad Blas Pascal. Hoy lo hacemos virtual. Ya he estado en nuestra casa, ya he estado aquí en Córdoba y bueno, esperamos que poder tenerte pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también por la presentación institucional previa. Bueno, para mí realmente es un placer y un honor poder compartir con todos este rato en esta quinta semana internacional. Como decía Daniel, recordaba la primera vez que estuve no fue la primera vez que estuve en la ciudad de Córdoba, es verdad, pero sí en la Universidad Blas Pascal, a través de un contacto, un conocimiento con Marco Lorenzati, a través de una red de instituciones universitarias. Y además del nombre de la persona y del hecho, quisiera resaltar la importancia que tiene el tema del networking. Y muchas veces el networking, las relaciones que uno tiene con personas e instituciones surgen de las cuestiones quizá menos pensadas, ¿no? Ahora los que van a estar
este rato de esta mañana para ustedes, esta tarde para mí, bueno, pues van a escuchar un tema, pero de aquí les puede surgir la oportunidad de conocer la existencia de un tema, de unas personas, de unas instituciones, y vaya usted a saber si esto en el futuro puede ser un activo. Yo creo que el activo de alguien que hace una inversión en capital humano, para utilizar un término económico, es decir, que se forma en una universidad y es una buena universidad como Blas Pascal, es en un horizonte que va mucho más allá de lo que son los estudios de los que hagan, de grado, de posgrado, independientemente incluso de la titulación y del contenido de su formación inicial. Bueno, fruto de esta relación conocí el diploma que dirigía Daniel Di Donato y tuve además pues también la oportunidad que me brindó la Universidad Blas Pascal y Daniel Donato en particular pues de tener una presencia como profesor. Por lo tanto, yo puedo decir que he sido o que soy profesor de la Blas Pascal bueno, en remoto, porque la diplomatura se hacía obviamente online, como muchas de las cosas que hace la universidad, pero también de participar en el cierre de una edición que se hizo con la Unión de Rugby Argentina, con la UAR, ¿no? Y que realmente pues, también me sirvió para conocer personas que luego me he ido encontrando en la vida. De nuevo, las relaciones personales e institucionales surgen pues, de moverse. Normalmente no nos vienen a buscar a casa y uno ha de ser un poco proactivo. Y en este sentido, bueno, a mí me gusta conocer, me gusta participar, me encanta no únicamente Córdoba, sino todo el país. Lo conozco por fortuna, lo conozco, no puedo decir muy bien ni muchísimo menos, pero lo conozco suficientemente como para poder decir que, bueno, me siento muy cómodo siempre que recibo una llamada, una propuesta desde Argentina. Bueno, sin más, yo antes de empezar no sé exactamente el perfil que puedan tener las personas que puedan seguir esta sesión en directo o luego mediante grabación, por lo tanto, después de hablarlo también con Daniel y con los organizadores, entendí que esto estaba abierto a cualquier persona de la institución y en este sentido, pues bueno, antes de entrar propiamente en materia, lo que uno creo que debe hacer es que cuando se habla de deporte, ¿de qué estamos hablando? Porque, como siempre, una palabra, una denominación o un símbolo pueden tener muchas interpretaciones y muchas aristas, muchos puntos de vista. Por lo tanto, yo empezaré con esto. Luego intentaré aterrizar en lo que siempre que se define un sector, ahora se llama esto un ecosistema, pues presentarles algún ejemplo de cómo se define el ecosistema en el ámbito del deporte, porque esto también puede dar pistas de cómo evolucionan las cosas, haya pandemia o no haya pandemia, o la pandemia ha servido quizá de disparador de estos cambios, ¿no? Me referiré, Daniel siempre me dice, bueno, cuando hay una charla y tal, siempre me interesa mucho porque nos aportas algunas cifras, algunas cosas que algunas son conocidas y otras nos descubres alguna base de datos, alguna información, pues bueno, no te voy a defraudar, Daniel, ni tampoco a la audiencia para poner algún elemento de información novedosa al respecto. En esto me referiría como no tanto la afectación de la pandemia, porque yo creo que esto sería quizá un ejercicio de autocomplacencia con ahora las cosas van mal por culpa del virus. No, pues yo voy a tratarlo de tomar desde una perspectiva, digamos, más en clave positiva, es decir, esto cómo ha cambiado o de qué le ha servido en este caso al sistema deportivo y al deporte como sector, ¿no? Y acabaré con unas consideraciones así muy globales como para tener una agenda de pendientes que siempre va bien en el ámbito académico, dejar cosas por descubrir, ámbitos por donde investigar, sobre todo teniendo en cuenta que entre los que puedan seguirnos en esta sesión, pues igual encontramos personas que algún día tienen que hacer un trabajo de final de su licenciatura o quieren orientarse a un ámbito de posgrado, de continuidad de estudios en un ámbito, pues bueno, que esto les pueda servir un poco de cuáles son las reglas del juego, cuáles son los temas abiertos
y como verán, pues bueno, muy sugerente y muy incentivador para aquellos que le amen el deporte o para aquellos que esto les pueda interesar desde una perspectiva quizás sencillamente académica. Bien, voy a compartir la pantalla, la presentación. Bueno, ¿la ven? Sí, ¿Sí? sí, se ve perfecto. Venga, perfecto. Pues bueno, pues a partir de aquí arrancamos Les he puesto aquí los dos logos que les comentaba antes Daniel, con también la información a través de sus respectivas páginas web, la universidad, y a la derecha el logo de la Sociedad Española de Economía del Deporte, que dicho sea de paso tiene su reunión anual, el acrónimo es CIED, y es Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, con lo cual significa que esta sociedad científica es una sociedad abierta al mundo iberoamericano y de hecho, bueno, Daniel ya ha participado en algunos de nuestros congresos y reuniones, tenemos una la semana próxima y me decía que también va a participar, y como él, pues algunas personas, bastantes personas, cada vez más en el ámbito no únicamente de la geografía española, con lo cual están invitados a visitar nuestra página web, que entre otras cosas también proporciona a veces información. Cada mes sale como un pequeño artículo, por lo tanto, bueno, también es una fuente de información interesante. Como digo, voy a empezar refiriéndome o tratando de responder a esta pregunta, ¿no? Si les preguntara ahora, bueno, no está previsto por el tema de los micros y tal, pero no sé, ¿en qué están pensando cuando hablamos del deporte? Probablemente, si quieren hacer el ejercicio a través del chat, luego Daniel me lo cuenta, seguramente encontraríamos respuestas diferentes, ¿no? No unívocas, en el sentido de definir el deporte de una determinada forma. Con lo cual, dejo puesto de manifiesto que estamos ante un fenómeno que es heterogéneo, poliédrico, y luego veremos incluso con ejemplos y con datos cuál es la percepción que se puede tener con respecto del deporte. Es verdad que hay uno que es el que corresponde a la formación en ciencias del deporte, pero junto a esta también hay la perspectiva, obviamente, la económica, como sucede prácticamente en todos los ámbitos, sobre todo en ciencias sociales, la jurídica, la tecnológica, la médica, etc. Con lo cual, aquí entramos en un terreno, como digo, muy pluridisciplinar. Bueno, para poner una referencia y una frase de estas que a veces uno tropieza con ellas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O encuentra investigando o a veces buscando cuestiones en diferentes ámbitos. Y bueno, yo en un momento encontré esta Declaración de Naciones Unidas, luego resumida por el que en aquel momento era su secretario general, Kofi Annan, que me parece muy sugerente. Y como ven, da una percepción muy amplia del concepto del deporte, más allá de lo que es aquello que seguramente nos mueve a cada uno de nosotros de manera diferente y muy directamente con el deporte. Estamos pensando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, o estamos pensando en lo que competimos en una competición amateur o profesional. Aquí hay, como ven, muchas cosas más alrededor del deporte. Con lo cual, bueno, tenemos un panorama muy amplio. Si quisiéramos precisarlo, y aquí va un poco la componente mía como economista desde un punto de vista de la medición, tendríamos que decir, bueno, y si alguien quisiera medir el deporte, la repercusión del deporte en términos de lo que es el título un poco de la intervención de esta tarde, cuando se hablaba de peso económico, estamos hablando de economía, estamos hablando de medición. Bueno, pues aquí tampoco no hay una visión unívoca del deporte desde este punto de vista de cómo hemos de enmarcarlo para luego poder medirlo, que para medir algo hemos de saber qué es lo que ponemos en la balanza, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a medir fruta o vamos a medir manzanas. Bueno, pues qué manzanas ponemos, qué fruta ponemos, hemos de delimitar un poco el campo. En función de esta delimitación,
hay hasta 3 formas distintas de entender el deporte. Una es la puramente estadística. Si de los que no me acompañan esta tarde hay algún economista o alguien que haya hecho una carrera de administración de empresas, seguramente recordará que los sectores económicos se definen a través de las actividades que se generan alrededor de ellas. Y a nivel mundial hay una clasificación de actividades económicas. Por ejemplo, puede ser, no sé, fabricación de muebles ornamentales o fabricación de muebles para, o de maquinaria para la fabricación de productos, ¿no? Estos son actividades económicas. Si fuéramos a esta clasificación universal de las actividades económicas, encontraríamos algunas en donde aparece el calificativo o una mención al deporte, ¿no? Y aquí tendríamos, bueno, una visión del deporte, que es una visión muy restrictiva. ¿Por qué? Porque solo tomaríamos en esta medida aquellos inputs, aquellos insumos, como dicen ustedes, que se necesitan para producir algo que tenga que ver con el deporte. Y algo que tenga que ver con el deporte, ¿qué puede ser? Pues un fabricante de cestas para jugar a baloncesto o de cronómetros para medir una competición en una pileta, en una piscina, o alguien que produce una competición, que también es una forma de producir. No siempre pensemos en bienes, hemos de pensar en servicios, o lo que se necesita para producir una actividad en una sala de musculación en un centro deportivo. ¿No? Todo esto es lo que definiría de una manera muy restrictiva el deporte. Si damos un paso más, llegaríamos a lo que se llama una versión intermedia del deporte, en donde a lo anterior le añadiríamos otros productos que se utilizan para el deporte. Por ejemplo, la ropa y el calzado deportivo, o el transporte y el alojamiento, o la nutrición o la alimentación. Decíamos, hombre, ¿podemos competir sin la equipación de una marca deportiva muy conocida? Obviamente sí, ¿no? Si miramos alguna película de estas del inicio de las competiciones deportivas, ahí cada uno iba prácticamente en ropa de casa. O si me permiten, si miran hacia atrás, los más jóvenes no pueden mirar mucho tiempo para atrás, ¿no? Pero si lo preguntan a sus padres cómo hacían o cómo hacíamos nosotros hace 20 años la práctica deportiva, incluso salir a correr, pues nos apañábamos con cualquier prenda que tuviéramos en casa mientras fuera mínimamente cómoda. Hoy en día esto ha pasado la historia, ¿no? La ropa técnica es prácticamente una indumentaria imprescindible. Las competiciones, la equipación ha de ir de una forma determinada, incluso para lo adecuado o lo inadecuado según el punto de vista. Seguramente si siguen las noticias relacionadas con el deporte, habrán leído que hace un par de días la Federación Internacional de Vóley Playa por fin ha eliminado del atuendo obligatorio de las jugadoras, de las mujeres que compiten en esta disciplina deportiva, la obligatoriedad del pantalón súper corto, ¿no? Por lo tanto, aquí hay unos ciertos condicionantes, pero en definitiva todo esto facilita, como el transporte, la nutrición, el alojamiento, que alguien puede ir a correr la maratón de Berlín o de Nueva York o la de Barcelona para hacer una marca o sencillamente pues para disfrutar del deporte, haciendo deporte y luego haciendo un poco de turismo. Por lo tanto, todo esto acompañaría a la versión más restrictiva en esta, vamos a llamarle, intermedia. Y luego, finalmente, hay una versión ya muy amplia en donde le ponemos además otros elementos conexos que estos todavía son, vamos a llamarle, menos imprescindibles. Por ejemplo, la prensa, ¿no? El papel de la prensa, de las publicaciones, los medios de comunicación o incluso las apuestas. ¿Podría haber deporte sin prensa? Sí. ¿Podría haber deporte sin apuestas? Sí. ¿Hoy en día se entiende el deporte sin prensa y sin apuestas? Probablemente no. Con lo cual, esta es la que forma la versión amplia del deporte. En este sentido, primer warning, yo siempre me gusta, cuando hago charlas como esta, pues poner warnings, decir, bueno, saquemos alguna lección, algún aprendizaje
Bueno, pues si en algún momento, como van a ver luego a continuación, aparecen o consultan o les llegan o ven cifras del peso económico del deporte, lo primero que han de hacer es ir a la ficha técnica y preguntarse, bueno, esto lo voy a comparar con otro estudio, pero fíjense que las comparaciones a veces son sencillas, a veces son muy complicadas. Hemos de saber a qué versión del deporte nos estamos refiriendo cuando hagamos una determinada estimación o cuando consultemos alguna cifra relacionada, en este caso, con el peso del deporte, que era un poco el título de la ponencia. Bueno, el deporte, bueno, ya hemos visto una definición de qué se trata, cómo aproximarla desde un punto de vista cuantitativo, y ahora me van a permitir bajar a un terreno mucho más de ámbito, digamos, sociológico. Y me voy a permitir reproducirles, es un vídeo de 2 minutos, muy corto, una producción que hicimos en la universidad en un momento con Juan Porcar. Juan Porcar es una persona formada en periodismo, un deportista / aventurero. De hecho, de muy joven corrió el rally en moto, el rally en aquel momento, el Rally Dakar, luego el París-Dakar, ahora de nuevo Rally Dakar. Cruzó el Atlántico con una embarcación y finalmente, cuando dejó de hacer práctica deportiva a este nivel, bueno, pues tenía un ámbito de negocio que eran publicaciones en el mundo del motor, unas publicaciones mensuales creo que eran. Había una que se llamaba Solo Motor, Solo Moto, otra Solo Coche, etcétera. Para pasar a fundar, a crear una empresa de servicios deportivos, organización de eventos. Hoy en día su empresa, aquella empresa ha crecido mucho, ahora forma parte de una empresa ya multinacional, pero son los organizadores de la Maratón de Barcelona, son los organizadores de la Titan Desert, etc. Por tanto, una trayectoria muy amplia. Yo tuve la gran fortuna, siempre se lo digo, de conocerlo y de aprender mucho de él cuando él presidía la junta directiva del clúster de del deporte en Cataluña, de la que ahora yo formo parte como vocal, y bueno, a menudo participa como profesor en el máster que comentaba también antes Daniel, que hacemos en la Universidad Pompeu Fabra, en la Barcelona School of Management, y bueno, verán seguramente el por qué lo seguimos invitando, aunque su agenda no se lo permite mucho, pero cada año fiel a la cita con nosotros interviene en el máster. Voy a ver si funciona el link. Sí, Carles, perdón que te Sí, interrumpa. Ahí en compartir contenido vas a ver que aparece, si vos desplegás la flechita, incluir sonido del equipo. sí. Perfecto. Un momento. Deslizala para poder escuchar el video. Claro. Ahora si querés puedes compartir el video. Pero ahora devolver para poner el vídeo. Vamos a ver si el vídeo está aquí. Sí. ¿Se ve el vídeo? Sí, lo estamos... Bueno, ahora se ve la pantalla en negro, ¿no? No, ahora se ve tu pantalla de YouTube. Ahí lo pones. A ver, Ahí está. sí, ahí está perfecto. A ver el sonido si se Perfecto. escucha. Muchas gracias por la indicación. Una de las cosas buenas del deporte es que te enseña a gestionar con sensibilidad, que es lo que yo creo que va a ser el gran futuro de las empresas. Los deportistas hacen un gran esfuerzo hasta el punto de que cambian sus vidas, sus hábitos, sus costumbres. Sobre todo, tienes que tener la capacidad de comprenderlos y de ayudarlos, ¿no? La gente me pregunta, ¿no? Has corrido 15 años carreras en África, has hecho regatas en el Atlántico en solitario, en las costas francesas. No lo añoro porque las creo y las administro y las controlo y las puedo imaginar. Me fui a París para preguntarles a los organizadores del Rally Dakar por qué siempre salían de París. Y no lo sabían. Me dijeron, oye, que quizá tienes razón, que tal vez por primera vez en la vida el Rally París-Dakar se podría llamar no sé qué Dakar. En sí mismo el deporte está cambiando la sociedad. Se está convirtiendo en cultura de las personas, pero cultura a nivel popular, no solamente de una élite
solamente de unos pocos. Si hay una cosa que solo puede que crecer, es el deporte. Probablemente más que la tecnología en el futuro. Porque esto es algo que vamos a necesitar toda la vida. Y nadie nos lo va a hacer cambiar. Saldremos a la calle a correr. Pase lo que pase. Mi origen es el periodismo, no la gestión. Probablemente si yo hubiera tenido la oportunidad de tener una enseñanza desde la gestión, hubiera ganado tiempo y hubiera cometido menos errores. Lo primero que tienes que hacer en tu vida es hacer caso a tu corazón y a tu vocación, si la tienes. Y si no, búscala, porque es necesario para ser feliz. Bueno, a ver, voy a intentar regresar ahora al... Debo cambiar buscar la presentación. Un segundo, ¿eh? Ahí. ¿Ven ahora de nuevo la presentación? No, no estamos viendo la No. presentación. No. A ver, espere, entonces vuelvo a compartir pantalla. Si querés Con la compartirla presentación. con la presentación directamente, exacto. ¿Ahí? Ahora sí, justo en el Vale, en la diapositiva donde lo sí. has dejado. Vale, gracias por la ayuda. No, por Bueno, como verán, muy sugerente. Seguramente esto lo voy a dejar aquí para pues, si no se me como el tiempo, pero si han tomado alguno de los mensajes y sobre esto quieren que luego al final comentemos cosas, para ahí estamos. En todo caso, creo que cuando hablamos del deporte como estilo de vida, un poco la manifestación de Juan Porcar es tremendamente sugerente, tremendamente ilusionante además. Bueno, para muchos el deporte es algo muy relacionado con el tema, con la salud, y para otros, también para muchos, una forma de entretenimiento. Y aquí, de alguna manera, se abren como una cierta bifurcación, que no significa que son cosas independientes, de aquello que le llamamos la práctica deportiva y, en segundo lugar, el tema del espectáculo deportivo. Está claro que cuando alguien hace deporte, sale a correr, compite, etcétera, tiene muy claro que aquello es deporte. Cuando alguien va a un estadio a seguir su equipo o a seguir las competiciones desde el sofá de su casa, alguien puede discutir que esto no es deporte. Para nosotros, desde esta perspectiva muy amplia, lo primero es deporte y lo segundo también. O sea, el seguidor de un espectáculo deportivo, entre paréntesis, cada vez más activo, cada vez más participativo, decide pasar parte de su tiempo libre entreteniéndose a través del deporte. Por lo tanto, también hace consumo deportivo, también participa del deporte. Veamos entonces, como decía Daniel, pues ahora alguna cifra. Esta es de una publicación que hace periódicamente Eurostat, o sea, la Oficina de Estadística a nivel europeo. En una publicación se llama Special Eurobarometer. La última encuesta fue de final del 2017, se publicó en marzo del 2018. Bueno, ya han pasado unos cuantos años y la pandemia por en medio, pero en fin, es la información a nivel europeo, digamos, más homogénea, que esto también es importante. Una muestra, como ven aquí, de casi 20.000 personas repartidas entre los distintos países de la Unión Europea. Los consultados decían que la mayor parte de ellos decían que hacían deporte para mejorar su estado de salud, lo relacionaban con la salud. Si ven el segundo, que tiene que ver con el fitness, en definitiva creo que tiene bastante que ver con el tema de la condición física, ¿no? Bueno, si vamos recorriendo hacia abajo, verán que en cuarto lugar, pues bueno, ya aparece un poco más el tema de sentirse bien. El primer bloque, como digo, está muy sesgado hacia el tema de salud y de comportamiento físico. Y luego si van ya hacia atrás, pues bueno, ya hay otros motivos, pero bueno, vamos a quedarnos con los primeros. Las flechitas que ven, las cifras de la flechita que aparece a la derecha, es porque compara
el resultado de la oleada del 2017 con la anterior, que fue del 2013. Por lo tanto, si siguiera esto de cada 4 años, seguramente a final del 21 debería haber otro especial Eurobarómetro y poder comparar esta información con con la que salga publicada. Si lo limitamos a España, pues en España hay unas encuestas que se llaman de hábitos deportivos, ha ido cambiando la denominación, pero para entendernos, nosotros las reconocemos todo con este nombre. Incluso si quieren consultar algo, ponen en Google encuesta de hábitos deportivos de España y les saldrá la del 2020, la del 15, la del 10. Se viene haciendo esto desde hace más de 25 30 años casi. Bueno, verán aquí en la barra más de color verdoso es la cifra del 2020, la gris es la de la encuesta del 2015, se hace cada 5 años. Es verdad que la del 2020 se hizo en unas condiciones muy atípicas y resulta difícil de poderlo comparar con encuestas precedentes. Pero bueno, estos son los datos publicados por el Ministerio encargado del tema, y ven que de nuevo el estar en forma, los motivos de salud están arriba de todo. A diferencia del conjunto de los europeos, pues aproximadamente sobre el 20 y poco % dicen que lo hacen sencillamente por diversión o entretenimiento, alguien por relajación, sería otra forma de entretenerse o de pasar el tiempo libre, etc., ¿no? Bueno, los 4 o 5 primeros son los motivos más destacados en esta encuesta, como digo, a nivel de España. Como digo, cuando hablamos de estilo de vida, cualquiera de estas imágenes reproduce esto a lo que me quería referir en esta introducción. Pero también este estilo de vida le proporciona vida, valga la redundancia, al ámbito empresarial. La existencia de este conjunto de empresas que forman Indescat, así es el nombre, aparece abajo en la imagen, abajo a la derecha. Indescat es el clúster de la industria del deporte en Cataluña, que estos son los logos de las distintas entidades, asociaciones, empresas que formamos parte de este clúster. En este momento ya más de un centenar. Aquí, bueno, será difícil que con la imagen puedan identificar empresas o muchos logos, pero bueno, tienen pues desde Buff, el de las prendas estas, normalmente en el cuello, en la parte superior de la cabeza. Ahora también hay otros, que es una fábrica de productos textiles que tiene su sede a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Hay centros tecnológicos, hay universidades, hay organizadores de eventos, etc. Por lo tanto, detrás de lo que es el deporte también hay empresas que generan actividad, que generan empleo, y esto es un elemento más de lo que constituye lo que les decía antes, que quería abordar ahora, como el ecosistema deportivo. Bueno, esta imagen es una posible imagen, en este caso la pongo yo sin más pretensiones, que entender que dentro de todo el sistema deportivo pues aparecen muchas cosas de las que ya hemos hablado, pero otras de las que todavía no hemos hablado. Por ejemplo, el tema financiero, ¿no? Toda la financiación de lo que corresponde a las entidades, a las empresas que operan el sistema deportivo, es un elemento a tener en cuenta, como lo es el retail, es decir, toda la distribución de los productos, sobre todo del material deportivo, como empresas que se dedican a elementos de comunicación, de marketing, antes he comentado el de la nutrición, con lo cual fíjense que el interés para un profesional, independientemente de su formación de base, abarca los 360 grados prácticamente de la formación que se ofrece hoy en el mundo. De hecho, como ejemplo, ¿no? Hace unos años en la Universidad Pompeu Fabra, bueno, me di cuenta que habían muchas personas de distintos departamentos que trabajaban en temas de deporte, en formación o en investigación. Bueno, y esto pues dio pie a que la universidad reconociera un centro de estudios
que tiene personas que vienen de la formación, que son profesores en la Facultad de Derecho, en la de Periodismo, en la de Comunicación, en Medicina, incluso en Humanidades. Entonces, esto prácticamente no excluye a nadie. Bueno, cuando hablamos de ecosistema deportivo, y aquí les pongo dos flashes, no me voy a entretener mucho, sencillamente que si vamos a cada elemento concreto dentro de lo que supone el deporte, encontraríamos un ecosistema distinto. Como ejemplo, si pensamos en el deporte de competición o de competición al alto nivel, el alto rendimiento, aquí en el centro del ecosistema, ¿quién habría? El deportista. Porque no hay alto rendimiento, ni hay marcas, ni hay récords, si no hay alguien que las consiga, el deportista. Y alrededor de él, fíjense, si quieren, en una visión así muy amplia, pues que aparecen de nuevo empresas, instituciones públicas o privadas, y por lo tanto alrededor de este deportista hay muchas personas, muchas entidades, mucha organización muy heterogénea, con lo cual hace ver esto que el ecosistema en general y los particulares son muy heterogéneos. Si hablamos del deporte profesional, pues aquí el centro lo constituye el organizador de la competición, sea la AFA en el caso argentino, sea la UEFA en el caso europeo, sea la Liga en el caso del fútbol español, sea la Euroliga de baloncesto, sea la Asociación de Clubes de Baloncesto en el caso del baloncesto español, etcétera, etcétera. Las relaciones y estas flechas intentan... Bueno, tenía un diagrama un poco más complejo, pero lo simplifiqué poniendo aquí muchas flechas en muchas direcciones para entender que las relaciones de cada uno de ellos pueden ser muy diversas, ¿no? Y aquí, en relación a los anteriores, fíjense que hemos introducido un elemento más, que es el de los seguidores, ¿no? Los fans. Probablemente en el alto rendimiento hay menos importancia del tema del seguidor, o el seguidor es quizá un poco más ocasional, más infrecuente, etcétera. Y en el caso de la competición regular, una competición anual, el papel de los fans es cada vez más importante. Con lo cual, el papel de las distintas entidades cambia en función del subsistema, vamos a llamarle así, que queramos analizar. Vamos con el tema del peso económico, para ir avanzando un poco en el tiempo. Y ahora aquí les voy también a dar algunas cifras. Una primera es del 2011. Esta entidad, esta empresa, publica regularmente temas económicos, muchos de ellos bajo suscripción. Los que son de gratuitos aparecen con bastante retraso, pero de alguna forma sirva para ver cómo ha crecido el ámbito del deporte en el mundo, y estas cifras que aparecen aquí es la relación por cociente entre el gasto en deporte con respecto al PIB primero en Estados Unidos, abajo en 2 países de Latinoamérica, algunos de Europa, algunos de Asia. Bueno, esto nos da ya una cifra de la importancia económica que tiene el deporte en distintos lugares de la geografía. Si vamos al caso europeo, de nuevo nos encontramos que Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, pues encarga a unas universidades europeas, la Universidad de Austria, un documento en el que haga, mediante una metodología comparable, un mapa de cuál es la importancia que tiene el deporte, medido en términos de su parte correspondiente al Producto Interno Bruto de cada uno de los países a nivel europeo. La figura en las zonas, como ven, más, digamos, con el color más claro, el marrón más claro, son las que tienen mayor peso, y las de colores más livianos, más gris, más tendentes al gris, pues son las de menos importancia. Destacan, verán, dos países en Centro Europa, Alemania y Austria, con cerca del 4% del PIB tiene que ver con el deporte. Seguramente se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene Alemania que no tenga Francia? ¿O qué tiene Austria que no tenga Holanda o Bélgica o Italia o el Reino Unido?
Bueno, pues tiene una cuestión muy importante. Tienen los Alpes y tienen muchas estaciones de esquí. Y equipar una estación de esquí al nivel que hoy en día tienen las estaciones de esquí, los grandes equipamientos de deportes de nieve, supone una inversión y un mantenimiento que es costosísimo. Y como en esta medida del deporte lo ponemos todo, la versión amplia, esto significa que desde esta perspectiva esto pesa bastante más que lo que pueda tener de instalaciones y de equipamientos pues un país del sur que tiene, como España, Portugal, Italia o Grecia, Italia un poco más, que tienen muchas menos instalaciones de esquí del nivel de los que tienen los alemanes y los austríacos, ¿no? Y obviamente mucho menos de lo que tienen los Países Bajos, que como su nombre indica, no tienen ninguna estación de esquí. Seguramente tendrán pistas para patinar y hacer el curling y hockey hielo, pero no las grandes instalaciones, grandes equipamientos a cielo abierto. Por lo tanto, este es el panorama un poco del peso del deporte en Europa. A nivel español, pues estas son algunas cifras. Estas son aproximadamente de hace 2 años. Normalmente las cifras acumuladas, agregadas, salen con algún retraso, pero bueno, son relativamente digamos, ilustrativas. Pero más que la cifra en sí, me interesa que se fijen en formas distintas de medir la importancia económica del deporte. Lo tenemos siguiendo el orden de las agujas del reloj y empezando con las 12, la hora en punto, el número de licencias federativas. Cerca de 4 millones de españoles tienen una licencia federativa en algún deporte. Bueno, alguno en más de un deporte. 5,5 millones son usuarios de centros deportivos. Después de la pandemia esta cifra ha bajado un poco. 9 millones lo practican regularmente. 4,5 millones son turistas deportivos residentes en España y 1,5 millones venidos del extranjero, cifras de antes de la pandemia también. Y en promedio, los residentes en España nos gastamos 120 euros año en el deporte, ¿no? En promedio, por persona. Bueno, son formas distintas de aproximar la importancia económica. Que ahora podemos intentar desgranar en los 2 apartados que les decía antes, ¿no? El de la práctica deportiva, por una parte, y luego el del espectáculo. Voy a intentar ir ahora un poco rápido. Ahora vienen cifras y tal, que no voy a detallar muchas, pero más que nada también para que el interesado tenga la fuente. Y trato siempre de poner la fuente para que lo puedan consultar. Y estas fuentes, trato de poner fuentes gratuitas, que las ponen en un buscador y les sale en Google directamente para que puedan consultarlo, todo el informe si les interesa. Bueno, uno de ellos es de esta institución, Ipsos, que bueno, me pareció oportuno en esta tarde ponerles algunas diapositivas porque da información de unos cuantos países y dentro de estos países hay información de Argentina y España, que lo señale allí así con 2 colores representativos de la enseña de cada uno de los países. Y además la combinación de colores, como pueden suponer, a los que son del San Lorenzo de Almagro o del Barça, pues eso es muy cómoda y estéticamente muy agradable. Bueno, esta primera pregunta de este informe tiene que ver con la proporción de aquellos que no hacen ejercicio físico, ¿no? Fíjense que se destacan los que responden en Japón y en Brasil. Más del 30% no hace habitualmente deporte. Argentina y España están sobre el 15-16%, por lo tanto están en una zona bueno, que podría mejorarse bastante, porque hay todavía muchos países, no están todos los países del mundo, pero hay muchos países con tasas de práctica deportiva muy superiores a las que tienen en promedio los argentinos y los españoles. Fíjense que estas cifras son de una encuesta que hizo Ipsos. Si las comparan con la encuesta de hábitos deportivos españoles, las cifras no le van a coincidir porque obviamente la pregunta no es exactamente la misma, la muestra no es exactamente de la misma dimensión, pero en cambio esta permite una comparativa entre países de una forma directa. De la misma forma que el número de horas dedicadas a la semana. Fíjense que cuando alguien como Ipsos hace una investigación
en este sentido, como la que hizo Daniel Donato desde la Blas Pascal hace ya unos, ¿cuántos? 5 o 6 años, ¿no? Si no recuerdo mal, para la ciudad de Córdoba, pues bueno, ahí tiene información Sí, ya sí. muy detallada. Les pongo sencillamente algunos ejemplos. Estos son las horas dedicadas. Ahí hay una mayor diferencia entre Argentina y España, pero lo que quisiera destacar es que aquí ahondamos un poco más y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los hombres y con las mujeres? Y vemos un poco cuál puede ser el gap que hay para cada uno de los países en cuanto, en este caso, al número de horas dedicadas por unos y otros. Luego, a continuación, si quisiéramos investigar, nos tendríamos que preguntar por qué sucede esto. Aquí, bueno, es lo mismo, pero en la comparación por países. Voy a saltar a la siguiente. Bueno, otra pregunta normalmente es ¿en qué disciplinas deportivas? Y aquí, si nos fijamos, aparece el fitness, el running, el ciclismo, etcétera, como muy destacados. Luego lo veremos en otra diapositiva a nivel de España. Hay una tendencia que se ha hecho más acusada después de la pandemia a la preferencia del deporte individual, ¿no? Es una de las consecuencias de los residuos que según cómo se contemple, pues a alguien quizá le debería, o a todos nos debería quizá un poco preguntar, ¿no? El tema del individualismo, quizá forzado por el tema sobre todo del periodo de confinamiento más o menos estricto, nos ha hecho habituarnos a unas determinadas prácticas y ahora nos cuesta volver a hacer ciertas actividades, el deporte también, desde una perspectiva más amplia y social. Y finalmente otra pregunta importante es el de las barreras. El que dice que no hace deporte, ¿por qué no lo hace? Y ahí comparé también las cifras de Argentina y España con el promedio y verán que, bueno, pues la falta de tiempo es la razón principal, tanto en Argentina como en España, para decir que no hago deporte, ¿no? Y están situadas, en el caso de Argentina, un poco por encima de la media y en el caso de España un poco por debajo de la media. Le sigue el tema económico. En Argentina, mucho más acusado que en España. El doble en porcentaje, ¿no?, de argentinos encuestados aquí dicen que no lo hacen por un tema de precio, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay, como ven, factores muy variados. A nivel español, como les decía, a nivel de un territorio, y esto con Daniel lo hemos comentado muchas veces, uno de los grandes déficits que tiene no únicamente Argentina, sino muchos países, es la ausencia de un elemento diagnóstico de manera regular y metodológicamente validado y comparable a lo largo del tiempo. Por suerte, en España, en el año 80, por iniciativa de 2 profesores de la Universidad de Alicante, empezaron a hacer encuestas preguntando los hábitos a una muestra de la población. Esto hoy en día se hace desde las instancias oficiales y permite hacer una comparación de qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Y en esta perspectiva, como digo, ya de 40 años, si contamos ya el 2020, 40 años. He puesto la cifra del 2020 porque no es directamente comparable y, de hecho, este gráfico está sacado de esta publicación de los profesores García Ferrando y Ramón Llopis. Verán, estos son el número de personas que hacen práctica deportiva en azul, lo otro es la diferencia con 100, por lo tanto, fíjense que la práctica deportiva en el año 80 era del 25%, hoy estamos en más de la mitad. Luego, cuando preguntamos por la práctica deportiva, a continuación hemos de preguntarnos con qué intensidad. Bueno, y aquí vemos, si se fijan en el gráfico de arriba, pues que aquellos que lo hacen 3 veces o más por semana, o sea, que lo hacen de forma muy intensa, desde el 2000 al 2010 ha ido subiendo hasta el 57%. En la encuesta del 2015, aquí dice 2014, es un error, en el 2015 disminuyó al 52% y las cifras del 2020 apuntan esta disminución. Con lo cual aquí hay otra señal de alerta que nos dice, bueno, practican deporte, pero seguramente con una intensidad que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, seguramente si lo hacen por un tema de beneficio en salud, aquí nos encontraríamos con alguna cuestión que no encaja, ¿eh? Y por lo tanto,
Esto significa que tenemos una situación que de alguna manera se acompaña bien con el aumento del sedentarismo en la población en general y sobre todo en las cohortes de los niños, ¿no? Y luego veremos la importancia de esta afirmación. Bueno, si queremos comparar hombres con mujeres y comparativa por edad, estas son las cifras. La encuesta del 2020 dice que tanto hombres como mujeres en cuanto a la práctica en general han aumentado un poquito. En cambio, por tramos de edad disminuye en el tramo de edad de los más jóvenes dentro de los encuestados, de 15 a 24 años, y en cambio ha aumentado en los 75. Si tuviéramos tiempo para analizar esta tabla, veríamos que, claro, que lo que representa en un año, por ejemplo, en el 1980, la cohorte de los 25 a 34 años, al cabo de 30 años, estos tienen 30 años más, estarían situados 3 filas por debajo, ¿no? O 4, ¿no? En esta tabla. Con lo cual, lo que les decía, el tema de que en los más jóvenes aumente el sedentarismo, la menos práctica deportiva o la práctica con menos intensidad, es algo que si no se interviene y se favorece el regresar un poco a la senda conseguida, nos encontraremos con cohortes de población que dentro de unos años harán que la parte baja, la intensidad en la práctica deportiva, haya disminuido de forma preocupante. Bueno, esto tiene que ver con el tema del individualismo que les decía antes, ¿no? De nuevo, ¿no? La parte de lo hago solo ha ido creciendo desde el año desde el año 90 y ha crecido un poco más acusadamente, como digo, entre el 2015 y el 2020. Bueno, esto es el tema de práctica. De nuevo vuelve a salir aquí lo del tema de la individualidad. Me lo voy a saltar porque ya lo comenté. O sea, en el caso español también lo tenemos presente. Bueno, ya que se trataba de hablar un poco del tema también de la pandemia, hay un estudio muy interesante, que ven reflejado en esta publicación a la izquierda. Si ponen en un buscador el título "Estudio del impacto de la COVID sobre el ecosistema del deporte español" o sencillamente el nombre de la entidad que lo realizó, que es la Fundación España Activa, encontrarán el estudio entero. Yo les pongo solamente un flash, para mí era muy importante. Esto fue en junio del 2020, por lo tanto, después del estado de alarma. Por lo tanto, el confinamiento más acusado a nivel español. En este estudio, los investigadores cuantificaron cuál era el gasto atribuido a la actividad física por culpa de la COVID. Es decir, de hecho, sería el coste de la enfermedad del sedentarismo, para entendernos, 1.800 millones de euros año. En el año de la COVID, mucha gente deja de hacer práctica deportiva en las condiciones que rompe esta definición, digamos, de vida sedentaria, y en esta investigación estimaron que esto suponía 500 millones más. Con lo cual, en el año 2020, el efecto de la pandemia le supone, como coste de la enfermedad total relacionada con la inactividad física, 2.300 millones de euros. Una cifra, como ven, muy importante. A nivel de los centros de fitness hay también un estudio que hace regularmente la FENEIT, que es una federación de empresas que prestan servicios a entidades deportivas, que gestionan instalaciones deportivas, y luego la empresa Valgo, que es una consultora. Bueno, aquí algunas cifras también. He hecho este estudio es de septiembre del 2020, por lo tanto, medio año de COVID en España, y ven un poco cómo respondían las empresas que son las que gestionan instalaciones deportivas en cuanto a disminución de facturación, pérdida de clientes, previsiones no muy halagüeñas de qué podía pasar en el futuro, cuándo esperaban la recuperación. Bueno, esto fue un poco
el drama de la pandemia en el ámbito del fitness en España y en todo el mundo. Carles, perdón, Sí, perdón que te moleste, pero estamos como mucho a 5 minutos de que puedas concluir tu presentación. Perdón sí, que perdón. te Bueno, como moleste. hemos empezado un poco muy tarde, pensé que podíamos alargarnos un poco más, pero si no, entonces voy a No, saltar. ya dentro de 5 minutos es aproximadamente 1 hora de que estás Sí, hablando. perfecto, Sí, perfecto, sí, sí. perfecto. Bueno, pues les hablo un poco del tema del deporte competición. Este es otro informe muy interesante en el que he destacado en estos círculos o elipses de color amarillo lo que los empresarios entrevistados entienden como elementos más importantes y que tienen que ver con el papel de los medios de comunicación, con el papel de la sostenibilidad, con el papel de las expectativas que tiene el sector al alza. Y bueno, este era un monográfico, me lo voy a pasar. Esto del negocio del fútbol seguramente lo tienen como más controlado. Bueno, para ir terminando, comentar también un elemento importante que es cómo el deporte influye en el territorio y sobre todo aquellas ciudades que podíamos calificar como ciudades muy relacionadas con el deporte sobre todo a través de los eventos, de ser sede de algunas instituciones nacionales o internacionales, pues bueno, esto deja una huella, deja un legado importante, un legado que puede ser para el territorio de tipo social, de tipo cultural, de tipo turístico, de tipo económico e incluso de tipo de desarrollo urbano con infraestructuras, comunicaciones, como le sucedió, sin ir más lejos, a la ciudad de Barcelona con los Juegos del 92. Bueno, esto me lo voy a entonces saltar, y esto también, y voy finalmente en un par de minutos a darles, como a modo de resumen un poco, cuál es mi visión a futuro del sector. No les releo porque lo he puesto así en frases cortas y claras de entender, pero para resumirlo, por una parte, el sector se recuperará económicamente, por lo tanto, seguirán habiendo eventos deportivos, seguirá la afluencia de público a los recintos deportivos, seguirá la gente comprando ropa para hacer deporte, pagando una cuota de socio para un centro deportivo, un equipamiento deportivo o para seguir un espectáculo. Por tanto, esta será una recuperación. No sé si va a llegar a las mismas cifras que teníamos hace años, pero probablemente en unas regiones más que en otra esto se va a resituar. Las previsiones dicen que en el área de todo Asia y Oriente Medio, más que en Europa y en Estados Unidos, de manera destacada, tema de población, obviamente. Por otra parte, la preocupación de que la práctica de manera individual va aumentando y, por tanto, el sedentarismo es un problema y el deporte hemos de entenderlo como un mecanismo de respuesta para resituar el tema. También yo creo que va a ser creciente el papel del deporte como una forma de colaborar socialmente con toda la sociedad en su conjunto para aminorar los efectos perversos que pueda tener todo el tema de la discriminación, el tema de la falta de inclusión social de los más desfavorecidos, tanto económicamente, socialmente, como incluso física o mentalmente, deporte para personas con algún tipo de discapacidad. El tema de la sostenibilidad yo creo que va a ser algo que nos va a acompañar y cuando digo sostenible no es únicamente sostenible medioambientalmente. Sostenible significa que desde el punto de vista de la gobernanza, de la componente económica, de la componente del respeto con el clima, del respeto entre los deportistas, del tema de la seguridad, yo creo que esto va a ser algo que va a cambiar los eventos. Y como digo, los eventos serán sostenibles o dejarán de ser eventos deportivos de estos de los que estamos acostumbrados a ver. Habrán nuevas fórmulas de entretenimiento. Los eventos, como digo, cambiarán. El fenómeno de los videojuegos electrónicos y luego, obligadamente, pues la transformación digital de las entidades deportivas
Lo cual se resume, y esta ya es la última diapositiva, pues para entender que la innovación tecnológica está presente en el deporte, en la práctica deportiva, en el espectáculo deportivo. Los contenidos deportivos van a cambiar, por lo tanto la inspiración va a tener un referente que son las properties, es decir, los clubes, los deportistas en sí mismos como propiedad, etcétera, etcétera, las ligas profesionales, el espectáculo deportivo en general. Los espectadores vamos a querer participar de una forma más activa en el espectáculo deportivo y ya comenté antes la sostenibilidad. En definitiva, y como estamos en un mundo académico, esto nos presenta un reto pues muy agradable como última frase de compartir, ¿no? Esto es posible si aquellos que están en la gestión tienen condiciones para poder hacer la gestión, como decía Juan Porcar al principio, en una formación especializada, genérica y luego especializada. Por lo tanto, que la gestión esté profesionalizada y esto abre pues un gran campo para los graduados en cualquier disciplina, en cualquier titulación, en cualquier universidad, si aman el deporte y tienen decidido en alguna ocasión participar también como trabajadores, como personas que están colaborando en el deporte desde este punto de vista. Como decía, esta es la última diapositiva. Termino pues agradeciendo de nuevo a la Universidad de Blas Pascal la oportunidad, a los organizadores. Les dejo mis señas por si quieren contactar conmigo a través de correo electrónico y a disposición, y excusándome por estos 5 minutos de más, si hay algún tiempo para alguna pregunta o alguna intervención. Muchas gracias. No, Carles, muchísimas gracias a vos, la verdad que fue muy, muy claro, muy importante. Por ahí a veces, sobre todo en esta zona, en estas latitudes, por ahí el tema de los números, las encuestas, los estudios estadísticos no estamos acostumbrados. Casualmente, hay un informe del Instituto Panamericano del Deporte que habla que uno de los déficits es la falta de estudios a nivel económico-social de tipo cuantitativo. La gran mayoría los pocos que hay son de tipo cualitativo y lo que está faltando es el tipo cuantitativo. O sea, ¿qué es lo que nos está un poco mostrando vos? La importancia de conocer la cantidad de personas que practican de deporte y poder relacionarla en una forma que va a impactar en todos los sectores económicos, por un lado, que están relacionados con el deporte, cómo van a impactar socialmente en las personas y también, como decías hace un ratito, cómo va a impactar el deporte a nivel ambiental, que creo que nosotros como gestores o como académicos del deporte es algo que no tenemos que perder de vista para nada. Hay veces que, ya le digo, tenemos un poco de miedo de ver los números, pero esto nos ayuda a clarificar muchísimo. Yo me voy a atrever a dar un dato, una información que Carles casualmente nos ayudó a trabajar y vamos a ver si ahora en noviembre la podemos replicar para ver cómo ha variado. Justo antes de la pandemia, Carles nos ayudó a trabajar en una encuesta que hicimos con la Diplomatura de Gestión Deportiva y una de las preguntas económicas que hicimos era en dónde las personas gastaban, hicimos referido a Córdoba, en dónde gastaban, en dónde hacían su inversión económica. Y bueno, nos había dado que la mayoría gastaba en ropa deportiva, en calzado y en las cuotas de los gimnasios o clubes, ¿no? Y un dato muy importante es que el resultado más o menos nos había dado que el costo anual por persona en Córdoba era de $425 anual, en forma anual. Hicimos un juego de números y de multiplicaciones. Sabíamos que en Córdoba, una encuesta que mencionaste vos por Pascal, más o menos unas 650.000 personas hacían deporte, y la inversión en deporte en la ciudad de Córdoba, multiplicando cuánto es el gasto, nos estaba dando casi 270 millones de dólares al año, se gastaba en deporte, ya sea en comprar ropa, en pagar cuotas, en viajar por turismo y una serie de cosas, ¿no?
Lamentablemente esos números a veces no son tenidos en cuenta. Acá en esta zona no se hacen estudios de impacto económico, y considero que por estos números el deporte sí impacta muy fuerte en la economía de la ciudad. Muy fuerte, más de lo que uno cree o lo que las personas creen. Estamos negociando intentar volver a hacer la encuesta de hábito deportivo, y nos está costando, la verdad, que muchísimo. Y creo que hay que animarse, en esto quiero decir algo, que hay que animarse, porque casualmente el mundo de la gestión deportiva, para ser un buen gestor, debe tener información para poder proponer y generar nuevas medidas que favorezcan a que las personas hagan más deporte. A veces no tener esos números se nos hace más difícil, o podemos equivocarnos en qué sentido hacia dónde vamos a dirigir nuestras estrategias deportivas, ¿no? Así que bueno, discúlpame, Carles, me metí estos números porque me parecieron muy interesantes para poder cotejarlos con lo que tú has mostrado. Bueno, este realmente es un tema importante, y por suerte ahora en Argentina, y también por temas de, como decía antes, un poco de las relaciones y tal, en Misiones ya han avanzado en esto, en Entre Ríos me consta que también. Yo siempre digo, ojalá esto realmente sea un efecto viral positivo, cunda el ejemplo, y finalmente también desde el punto de vista de las instituciones que son las responsables de generar estadísticas del INDEC a nivel nacional, pero también a nivel departamental algunos, puedan tomarlo esto como un tema capital, ¿no? y tomarlo como prioridad. Exactamente. Bueno, Carles, acá tenemos unas preguntas que las quiero hacer. Sí. Una es de Sofía Rumene. Ella pregunta, dice que dado el contexto de encierro, o sea, por el COVID, acá en Argentina el contexto fue muy largo, mucho más largo que en Europa y en otros países, en donde muchas personas pasaron situaciones muy solitarias. Acá la pregunta es si usted cree que además del estilo de vida, el deporte se volvió terapia para todos los rangos etarios. Esa es una de ellas. Bueno, gracias por la pregunta. Pregunta que necesitaría aquí un buen tiempo para la respuesta. Voy a tratar de ser telegráfico. Yo creo que la repercusión efectivamente existe. En algunos casos ha sido una válvula de escape. Ahora estoy hablando del momento, ¿no? Del confinamiento más o menos estricto, ¿no? Y seguramente todos podemos tener anécdotas de conocidos que nos explicaron, bueno, pues cómo hacían ejercicio físico. El que vive en un edificio de departamentos y en lugar de tomar el ascensor, pues subía y bajaba las escaleras procurando a una hora en que no hubiera vecino para no toparse con ningún vecino, ¿no? O el que tenía la suerte de tener un departamento en donde tenía un balcón que podía entrar por una habitación y salir por la otra, pues daba el circuito a las dos habitaciones 25 o 50 o 200 veces para conseguir correr 3 kilómetros, ¿no? Sin tropezar con los muebles, yo qué sé, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Una repercusión, vamos a llamar quizá un poco más frívola, nos ha agudizado el ingenio. Nos hemos tenido que reinventar. Y esto, digo, en parte es frívolo, pero para mí es una impresión que si pudiera constatarla, si pudiera documentarla de nuevo, claro, estoy hablando de alguien que tiene una formación y además una vocación cuantitativista, porque mi cátedra dentro de la economía es de cuantitativa, ¿no? Pero creo que esto no es una mala cosa. Acostumbrados a que finalmente estamos más tendientes a que nos sirvan el entretenimiento que no a agudizar nuestro ingenio de cómo inventarnos, ¿no? Es decir, cuando los niños, yo esto hace muchos años que en España no lo veo y siempre cuento la anécdota de ver a 6 o 7 niños ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, en un cruce de estos de carreteras, de vías rápidas, en una pendiente en donde además había un poco de pasto y poniendo 2 piedras o 2 camisetas, ¿no? A modo de tontería. El baldío. Una cancha de fútbol con un pasto impresionante, ¿no? Bueno, hoy en día los niños este ingenio
lo utilizan para otras cosas, ¿no? Y por lo tanto aquí hay un elemento positivo. Desde el punto de vista de las consecuencias a distintos niveles de edad, seguramente la cuestión no es que sea digamos, el grupo etario el que defina distintos comportamientos, sino seguramente la situación en que cada uno de estos grupos haya podido vivir estas situaciones del confinamiento, ¿no? Que obviamente para uno ha sido... Yo me imagino una familia con los niños sin ir al colegio, viviendo en un departamento sin poder salir en los sitios en donde no se podía salir, por lo menos legalmente a la calle y tal, la convivencia ahí dentro debía ser, Sí. en fin, fácilmente nos la podemos imaginar, con lo cual no lo viven igual que aquellos que no tienen niños a su cargo, o que los niños ya son de una edad determinada o son mayores y viven con sus progenitores. Seguramente esto habrá cambiado, digamos, por motivos de las circunstancias en cada hogar. Es difícil generalizar en eso. Sí. Sí, perdón, Carles. Yo me quedo con algo, con el video que pasaste de Juan Porcar, que en una de las frases él dice, igual vamos a salir a correr. Y casualmente con la pandemia se dio mucho eso, ¿no? De que a pesar de que teníamos que quedarnos adentro, igual la gente buscó las formas de cómo hacer actividad física o hacer algún tipo de deporte de la forma que lo decías vos, ¿no? También. El vídeo está grabado hace quizá 5 años, ¿eh? 5 años. Mira vos, se anticipó mucho a esto, ¿no? Acá no pasa de moda, ¿eh? Bueno, acá en Argentina se habla mucho de la rebelión de los runners. Ha habido artículos sobre eso. En Buenos Aires había muchas prohibiciones y en un momento dado es como que por presión de los runners hubo que habilitar para que ellos salieran, ¿no? A correr y salieron a correr. Y así surgieron muchos deportistas. Yo me acuerdo un caso de un remero, no tengo el nombre de este deportista que se estaba por preparar por los Juegos Olímpicos y él en un momento dado dijo, si me meten preso, pero yo voy a salir con mi remo a prepararme para los Juegos Olímpicos porque estoy solo en el río, no molesto a nadie, nadie me contagia y ¿quién me permite no hacer deporte? Y así fue, efectivamente salió. No lo han metido preso, por suerte, a pesar de todas las restricciones, pero también fue como decir, bueno, hay que empezar a salir, ¿no? Y esa necesidad que tenían. Pero bueno. Sí, también fue noticia el caso del chico nadador, que se había creado la pileta en la casa porque no podía hacer el deporte, sí fue tremendo. Y de hecho, cuando pasó lo de los runners que menciona Daniel, fue muy criticado porque prácticamente los runners eran los culpables de los contagios de COVID. Fue toda Era una batalla toda una locura que uno no podía creer. Y bueno, finalmente, por supuesto, no fue Pero así. bueno. Sí, una cosita quisiera yo, no sé, quizás lo que digo no es una tontera, pero es algo que yo pienso mucho. Primero, Carles, excelente la presentación. Perdón que te haya dicho que adelantes, pero tenemos los tiempos esos y que, bueno, muchas veces son tiranos. Pero para esta charla sí tenemos unos 15 minutitos, así que cualquier consulta o pregunta vos podés explayarte, no hay problema. Pero lo que a mí me impacta mucho, sobre todo del deporte en general, pero sobre todo del fútbol, es el dinero que mueve atrás, ¿no? El peso económico que vos también habías mencionado. Y yo lo hablé mucho, lo hablé con mi marido y le digo, ¿cómo puede ser que se genere tanta plata? Y él me dice, y también me hizo reflexionar un poco, es que hay un elemento muy clave más allá de lo económico, que es la pasión. Es algo que eso nunca va a dejar de estar. Y yo, por ejemplo, lo veo con mi hijo. Tengo un hijo de 2 años que él es fanático de Boca y que antes de ¿No? decir mamá, 2 años. 2, sí, y antes de decir mamá dijo Boca, exactamente, y yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, tiene 2 años y cuando ve camisetas de Boca para él es una alegría y lo identifica, o camisetas de Argentina. Entonces digo, ese elemento tan, ¿cómo decirlo? Intangible, como es la pasión, como también eso hace que de alguna manera nunca caiga el deporte, o el peso económico, digamos, nunca va a caer, siento yo, no sé, es una reflexión muy personal, más allá de las pandemias que pasemos, es algo que siempre va a estar
y de hecho muy coincidente con la frase que habías mencionado de Kofi Annan, que decía que de alguna manera es algo que aglutina y que une más allá de la situación económica de cada persona, ¿no? Bueno, no sé, siempre pienso en eso y lo veo reflejado incluso en un niño de 2 años que con esa edad tiene esa perspectiva, siendo grande va a ser más fanático, me imagino, y sufre. Bueno, mi marido es de Boca, Mira, pero cada vez que juega sufre, y yo no lo puedo entender, porque yo no lo veo desde ese lugar. Pero cuando él me lo dijo, a mí me hizo un clic, porque digo, sí, ese elemento es muy clave para entender también todo el deporte en general, ¿no? sí. Fíjate, no, tienes toda la razón. Alguien podría pensar que esto mismo se da, por ejemplo, en los que les gusta la música, tanto la Totalmente. música clásica como la música moderna, como la música posmoderna. Esto también tienen pasión, gastan un buen dinero cuando van a un concierto y por lo tanto esto pues explica también el boom, ¿no? Es decir, Ujú. donde haya vamos a llamarle interés o interés desmesurado, por ahí tenemos un fenómeno que seguramente va a mover el dinero. ¿Por qué? Primero, porque la exigencia de aquel que le mueve la pasión es que aquel entretenimiento, espectáculo, llámale como quieras, sea técnicamente perfecto. Claro. Es decir, seguramente con el paso del tiempo, ahora no sé si seríamos capaces de ver con la misma pasión y dedicación un partido en condiciones, digamos, vamos a ponerle, con un terreno de juego, con un pasto impracticable, ¿no? Ujú. O aquel Claro. que dicen que es el que justifica el color de Platense. Como Ujú. verán, yo de la historia del fútbol argentino sé Sí, un poquito. sabes mucho, eso lo sé. Bueno, Eso lo sé. el Platense va de color marrón y blanco porque empezaron de blanco, pero se caían tanto en el campo Claro. que era un fango permanente y acabaron con un color que ahora es el color de su equipo, ¿no? Sí, Bueno, sí. no sé si es realidad o no, pero bueno, esto cuenta La anécdota lo dice así. de un libro que coincidió que lo presentaba el autor de un libro una vez de mis múltiples viajes a Argentina y obviamente me fui a ver el libro, a ver la presentación del libro, me compré el libro. De ahí sé un poco la anécdota, aparte de algún amigo de Platense que me lo Sí, sí. reconfirmó. Porque por suerte tengo amigos de todos los colores. Bien. Entonces, por lo tanto, este es un tema, ¿no? El segundo, mientras haya demanda potencial, y voy a utilizar un término económico, en estos momentos el crecimiento, por ejemplo, de la Premier League, que es la Super Champions en la generación de dinero, ¿de dónde viene? ¿De que los del Reino Unido gastan más para ver fútbol? ¿O que el fútbol ha conseguido llegar de la mano de la Premier a cualquier confín, sobre Ujú. todo del sudeste asiático, descontando ya China, Japón y Corea, y quizá dentro de unos días en alguna parte de África, ¿no? Es decir, que mientras haya demanda potencial, a veces Totalmente. algún periodista a veces me pregunta, ¿y usted qué piensa de la burbuja? ¿Esto cuándo va a explotar si es que ha de explotar? Digo, seguramente explotará cuando no haya más demanda, Claro, cuando Ujú. caiga la demanda. cuando Exacto. nos apurramos, ¿no? Ujú. Y tercera condición, tu hijo de 2 años es de Boca, Sí. pero lo que genera la pasión es que no, ahora no voy a poner el ejemplo para no meterme donde no me llaman, ¿no? Pero donde tu El hijo de padre. 2 años, cuando vaya a la escuela, se encuentre delante a una persona que esta pasión la tiene con Talleres, con Claro. Instituto, con River, con San Lorenzo, con el Real Madrid y con el Barça. Porque el Real Madrid vive del Barça y el Barça vive del Real Madrid. Exacto. Boca vive de River y Newell's vive de Central, en términos de que esta pasión se genera y Exactamente. crea Sí, una sí. Sí. situación que, fíjense, es lo que no sucede en cualquier otra industria. Ujú. Exactamente. Coca-Cola ama mucho a Pepsi, Para la nada. odia y al revés. Pero si pudiera que dejara de existir, sería todavía más feliz. Totalmente. Exactamente. Exactamente. Lo Ujú. otro es mutuo, es recíproco. Esto es, y valga ahora la referencia, y gracias por la pregunta, porque me da para decir que esto es uno de los principios básicos de la economía del deporte. Una de las primeras investigaciones que hubo en economía del deporte fue de un autor que definió lo que se llamaba, lo que él calificó la paradoja de Lewis y Smelling, que fueron dos boxeadores de peso pesado, además
uno de raza blanca y otro de raza negra, que competían entre ellos dos, como luego Cassius Clay con Foreman, sí, sí. Generaban tal pasión, tal espectáculo y tal, que había gente dispuesta a pagar muchísimo, aunque se pegaran de bofetadas y aquel combate durara medio minuto, ¿no? Bueno, qué irracionalidad, ¿no? Pago por algo que no sé cuánto va a durar. Pues esta irracionalidad, el tema de una competencia, etcétera, es lo que explica en buena parte esto que estamos hablando del movimiento. Bueno, no sé si, creo que, bueno, no hay más preguntas, Carles. La verdad que ha sido extenso, ha sido completísimo, aprendiendo permanentemente cosas nuevas. Así que desde el punto de vista, Carles, muchísimas gracias por participar de esta jornada. Y bueno, nos estaremos viendo pronto y, como siempre, charlando y metiendo el deporte en el medio, obviamente. Sí, desde el Centro de Relaciones Internacionales y la Secretaría de Internacionalización te agradecemos, Carles, la verdad que excelente tu exposición. Esto queda grabado, así que, Daniel, si querés vos podés compartirlo una vez que lo edites. Sí, lo vamos a compartir. Lo compartan, pero me parece una charla súper interesante. Y bueno, no sabía que habías estado en Córdoba, fue un error mío no haber preguntado, pero ojalá te puedas volver y así nos conocemos. Sí, va a volver. Y estés presente en alguna semana. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron presentes también acá como invitados y se quedaron hasta el final. Fue una de las charlas más largas que hemos tenido, les quiero decir. Sí. Bien. Bueno, espero no haberlos aburrido en exceso. No, por favor, no, por favor. Y muchas gracias. Y yo, si me permitís, voy a lanzar un último deseo. Sí. Y en todo caso les traslado los deberes a todos, ¿no? Ojalá de esta charla pueda salir que alguna persona que nos ha escuchado cambie de rumbo, haga un trabajo final de grado, de posgrado en temas de deporte. Con Daniel tiene el referente cercano en la universidad, a mí un poco más alejado, pero una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es que nos hemos acostumbrado a tantas otras cosas que casi permanentemente. Sí. Yo ayer estaba hablando también con otros compañeros de Buenos Aires, en una reunión con 3 personas de Buenos Aires, una de Madrid y otra de Barcelona. O sea que, bueno, esto, con lo cual, a disposición. Vino para quedarse. Y ojalá quede un poco de semilla de estos temas que yo creo que la Universidad Blas Pascal tiene capital humano como para poderlo conducir de una forma excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a vos, Daniel, también por estar gracias, por favor, gracias. Ser moderador. Gracias a Sofía, gracias a Marta, gracias a Candela y gracias a José, que también, otros se han retirado, pero gracias por participar. Y por supuesto, Carles, muchas gracias a vos también y estaremos en contacto en cualquier momento. De acuerdo. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.